El planeta Tierra, nuestro hogar, aquella que nos brinda todos los servicios necesarios para vivir. Pero claro, estos no son infinitos y debemos de cuidarlos si queremos que la Tierra siga siendo nuestro hogar, ya que a lo largo de la historia hemos visto que las sociedades y la naturaleza son uno mismo. Desgraciadamente, años de historia humana respaldan grandes daños a nuestro hogar, y las consecuencias cada día son más presentes, haciendo que la Tierra pierda su equilibrio debido a que ya hemos excedido los límites planetarios. Hemos alterado ciclos naturales fundamentales, agotado recursos sin considerar su regeneración y contaminado los suelos, el aire y los océanos. Esta presión constante está reduciendo la capacidad del planeta para sostener la vida como la conocemos. Es urgente replantear nuestra relación con el entorno, comprendiendo que nuestras acciones tienen consecuencias directas sobre ese delicado equilibrio del que todos dependemos. Sin embargo, los límites planetarios no son los únicos aspectos que debemos de tener en cuenta. Nuestro planeta es muy complejo y su estabilidad depende de una gran variedad de componentes esenciales. Ahora, nosotros no somos externos de estos y dependemos de los mismos para la estabilidad de nuestras sociedades. Estos aspectos pueden ser desde la abundancia de nuestros recursos y energía hasta los gases de efecto invernadero y el calentamiento global, y al mismo tiempo el desequilibrio que esto causa. Claro, el desequilibrio nunca es bueno, nos pone en peligro de muchas maneras. Como ya se les mencionó, la humanidad y la Tierra son una misma. Esto puede resaltar el aumento de la pobreza y la desigualdad. Esto puede sonar muy fatalista, sin embargo, no todo está perdido. Si revertimos nuestras acciones, teniendo en cuenta aspectos como la ecología integral, y empezamos a desarrollarnos de una manera más sostenible, es posible que las heridas sean curadas y los daños revertidos. Una de las mejores opciones es empezar a desarrollar ciudades sostenibles. Pero, ¿qué es una ciudad sostenible? Bueno, para definir eso, tenemos que tomar en cuenta los aspectos sociales. El tener cubiertas nuestras necesidades más básicas, como el agua, la electricidad o la salud, y que además estén al alcance de todos, es esencial para poder hablar de la sostenibilidad real. No se trata solo de sobrevivir, sino también de vivir con dignidad. Para lograrlo, también es fundamental que todas las personas tengan acceso a esos recursos y servicios que permiten una vida digna. Eso incluye igualdad de oportunidades, acabar con la pobreza y fomentar la equidad. Y, por supuesto, no podemos dejar fuera a la ciudadanía. Cuando las personas participan activamente en las decisiones sobre su comunidad y en la gestión de los recursos, se fortalece la transparencia y se genera un sentido de responsabilidad compartida. Ahora bien, si hablamos de sostenibilidad en serio, hay que enfrentar uno de los grandes problemas que tiene México, la desigualdad en el acceso a los servicios básicos. Para entender mejor la situación, hay que ver que el acceso a servicios básicos en México es un tema complejo, y es por eso que aquí vamos a enfocarnos en varios aspectos claves, dividiéndolos en categorías. Para empezar con el agua, en muchas ciudades esta no está disponible todos los días. En la Ciudad de México, por ejemplo, alrededor del 70% de los hogares recibe agua por tandeo, es decir, solo en ciertos días y horarios. A esto hay que sumarle que se pierde casi el 40% del agua potable por fugas en tuberías viejas o mal mantenidas. En zonas rurales y en la periferia de las ciudades, muchas familias dependen de pozos contaminados o de pipas que ni siquiera tienen control sanitario. Además, cerca del 21% de los hogares no tiene acceso a drenaje, y en las comunidades rurales esa cifra es aún peor. Esto trae consecuencias serias, como brotes frecuentes de enfermedades gastrointestinales. Con el servicio de la electricidad, aunque en el papel la cobertura eléctrica es del 97%, todavía hay muchas comunidades, sobre todo en zonas montañosas o indígenas del sur como Oaxaca, Chiapas o Guerrero, que no tienen acceso a la luz. Otro problema es el costo. Muchas familias pagan tarifas muy altas mientras que algunas industrias reciben subsidios. A esto se suman las quejas por cobros indebidos de la CFE, y cuando hay tormentas o sismos, hay comunidades que se quedan sin electricidad durante días o incluso semanas. En la vivienda, más del 15% de los hogares en México tienen al menos una carencia relacionada con servicios básicos. Hay más de 2 millones de familias que todavía cocinan con leña o carbón, muchas veces sin ventilación adecuada, lo cual provoca enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y adultos mayores. Además, muchas personas viven en asentamientos irregulares, sin acceso formal a servicios como drenaje, agua potable o electricidad, principalmente porque sus viviendas no están legalmente reconocidas. En el servicio de la salud, el conseguir una cita médica en el sector público puede tomar semanas o incluso meses, y cuando finalmente llega el día, muchas veces no hay medicamentos. Por eso, más del 50% de la población termina recurriendo a servicios privados, que son caros y están fuera del alcance de los sectores más vulnerables. Enfermedades graves como el cáncer o la insuficiencia renal obligan a muchas familias a endeudarse o a vender sus bienes. Además, muchas clínicas no cuentan con médicos permanentes ni con los medicamentos más necesarios.
Por último, en el servicio de Internet, en las ciudades el acceso a Internet es cada vez más común, pero en el campo es otra historia. Más del 40% de las comunidades rurales no tienen conexión a Internet ni señal de celular. El programa Internet para Todos avanza, pero va un poco lento. Y muchas de las torres que ya se instalaron no funcionan bien o tienen muy poca capacidad. En México ya existen estrategias para aprovechar recursos esenciales, pero aún hay áreas de mejora. En el caso del agua, se emplean sistemas de capacitación pluvial en ciudades como CDMX y Monterrey, principalmente para evitar inundaciones. Sin embargo, otros países como Inglaterra, Japón y Australia reutilizan el agua de lluvia para baños, riego e incluso consumo doméstico, logrando un uso más eficiente. Para la electricidad, México impulsa sistemas solares domésticos. Un ejemplo exitoso es Bangladesh, donde más de 4 millones de sistemas solares benefician al 12% de su población en zonas rurales. En vivienda, Uruguay destaca con cooperativas de ayuda mutua, permitiendo que familias construyan su hogar mediante trabajo colectivo, beneficiando a más de 38.000 familias. En salud, Perú ha capacitado a más de 20.000 agentes que brindan primeros auxilios y promovieron medidas clave durante la pandemia de COVID-19. Finalmente, para el Internet en zonas rurales, el proyecto TV Widespace usado en Jamaica ha hecho frecuencias de TV no utilizadas para llevar conexión de banda ancha a comunidades remotas. Como se puede observar, aunque México ya cuenta con varios programas y sistemas para resolver precisamente esta desigualdad a los servicios básicos, realmente no es suficiente, más que nada por la falta de apoyo del gobierno. Por eso se intentan brindar soluciones y estrategias que puedan ser más posibles y realistas si se hacen con la debida participación ciudadana. Es un hecho que como humanidad hemos realizado importantes cambios a la Tierra, en su mayoría negativos, para los cuales probablemente ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, como ciudadanos, ahora nos toca intentar hacer acciones que puedan acercar a México más al concepto de lo que es una ciudad sostenible. Tenemos como ejemplo el aspecto ambiental, donde como ciudadanos podemos intentar evitar el uso del elevador y procurar usar más las escaleras. Por otro lado, también al momento de deshacernos de nuestros residuos, podemos hacer la acción de dividirlos por el tipo de basura que son. También debemos recordar que no todas las personas tienen el mismo acceso que nosotros a recursos básicos como lo son alimentación, agua, electricidad, etc. Por lo que debemos valorar cada día que se nos puedan brindar estos y también evitar el consumismo.